El porfiriato fue una etapa difícil e importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años, desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, tuvo México un solo jefe político, el general Porfirio Díaz. El pueblo estaba disgustado por las reformas propuestas por Juárez y Lerdo de Tejada. Los militares se habían quedado sin poder y ellos creían que tenían derecho a formar parte del gobierno en pago a muchos años de lucha por la nación. La iglesia estaba muy molesta debido a las leyes que afectaron su influencia y los campesinos sufrían el despojo debido a la ley de desamortización. Sebastián Lerdo de Tejada se quiso reelegir y trató de reelegirse proclamando el Plan de Tuxtepec, en el que se exigía respeto a la Constitución de 1857 y la no reelección. Porfirio Díaz, en 1877, es electo presidente. El porfiriato fue un periodo de claroscuro, o en palabras sencillas, desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales vulnerables y la clase acomodada. Porfirio Díaz gobernó durante 7 periodos. En el primer periodo gobernó de 1876 a 1880. Su segundo gobierno fue de 1884 a 1888. Su tercer gobierno fue de 1888 a 1892. Su cuarto gobierno fue de 1892 a 1896. Su quinto gobierno fue de 1896 a 1900. Su sexto gobierno fue de 1900 a 1904. Y su séptimo y último gobierno fue de 1904 a 1910. Factores positivos del porfiriato. Cuando Porfirio Díaz asumió su primer periodo presidencial, las finanzas del país estaban quebradas, y fue durante su segundo mandato que México comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de inversión extranjera y la inversión de capital privado mexicano. Otro motor de crecimiento fue la amplificación de la red ferroviaria, que comunicó a poblaciones muy importantes por su producción minera y agropecuaria. La electricidad apareció como servicio público en la Ciudad de México en 1881, cuando la compañía Nine instaló las primeras 40 lámparas incandescentes, que pocos años más tarde llegarían a desplazar el alumbrado público a la base de aceite. El primer automóvil llegó a México en 1895, impulsado por motor de gasolina y construido en las fábricas Courbière de Tolón, Francia. Nacimiento de la industria petrolera. Factores negativos del porfiriato. México logró un importante desarrollo económico. El beneficio fue solo para unos cuantos, en su mayoría empresarios extranjeros y familias acomodadas, simpatizantes de la idea política del gobierno de Díaz. La clase trabajadora, a pesar del auge económico, nunca vio una mejora en su calidad de vida. Muy al contrario, fueron explotados en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas, y remunerados con sueldos extremadamente bajos, que no satisfacían las necesidades más esenciales para vivir. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante el porfiriato vería afectados sus derechos, siendo despojados de tierras comunales mediante decretos que beneficiaban el latifundismo. Una serie de sucesos como el escape de Madero de prisión y la posterior proclamación por parte de este del Plan de San Luis, que desconocía a Porfirio Díaz como presidente de México e incitaba a comenzar una revolución el 20 de noviembre de 1910, hacen que el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renuncie a la presidencia de México, terminando el porfiriato y comenzando una etapa de convulsión social y política, conocida como Revolución Mexicana. Porfirio Díaz muere en 1911 en París, Francia.